Nos referimos al coronel Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buen día, un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas de I-99. Pues un placer y un gusto poder conversar con ustedes. Vea, yo ya me canso de preguntar que el problema de la inseguridad en el país es tan, pero tan grave. Y a veces uno cuando se encuentra con los amigos dice, pero es que tienes que preguntar esto, es que tienes que decirle esto. Mire, la pregunta que cabe hoy en día es, ¿qué hacemos, coronel? Lo que hay que hacer, se lo venimos repitiendo al gobierno desde hace algún tiempo atrás y he venido pues en varios artículos, documentos y entrevistas diciéndole, son cinco cosas básicamente las que tiene que ejecutar el gobierno. Tiene que, primero, evitar el desbordamiento de esas 750 toneladas de cocaína que ingresan por la frontera norte. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que colocar una fuerza de tarea con una misión de protección de todo el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano. Esa fuerza de tarea conjunta tiene que estar operando allá. Hay que estructurar una fuerza de tarea conjunta para la frontera con Perú, que comprenda las provincias de Loja y El Oro. Por esa frontera pasa aproximadamente 87 a 90 toneladas de cocaína, por lo tanto hay que taponar esa otra arteria. Esa es con relación a las fronteras. Internamente, esa droga que llegó a penetrar, ingresar a los centros de acopio por los diferentes corredores que existen en el país, va cerca de los puertos que son las plataformas internacionales de distribución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Militarizar temporalmente los puertos y aeropuertos, porque ¿cuánto sale por el puerto de Guayaquil? Por el puerto de Guayaquil salen aproximadamente cerca de 365 toneladas, 245 por el puerto de Manabí, salen también por el puerto de la provincia del Oro, Puerto Bolívar, aproximadamente unas 60 toneladas y unas 20 por el puerto de Esmeraldas, aproximadamente. Entonces, lo que hay que hacer es una militarización temporal de puertos y aeropuertos. Esa militarización temporal de puertos y aeropuertos lo único que va a permitir es un mejor control para evitar esta contaminación de la carga que afecta a los empresarios y también la imagen del país. Tercer elemento que se tiene que ejecutar con las fuerzas de seguridad, todas las fuerzas de seguridad, Fuerza Naval, Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Policía Nacional, policías metropolitanas, empresas de seguridad, la sociedad, también incluidas ahí Fiscalía y Defensoría del Pueblo, conformar lo que se llaman fuerzas de seguridad ya antidelincuenciales para hacer patrullajes permanentes las 24 horas del día, no los patrullajes que estamos haciendo de cuarto de hora, 20 minutos, 30 minutos. Eso es necesario hacerlo y eso cambia. Eso se llama presencia disuasiva permanente. Tres importantes que debería haberlo cumplido el gobierno desde el primer día y que no lo ha hecho. Tres más que son sumamente vitales. Primero, ¿Cuáles? reformular y hacer una reingeniería total de todo el sistema de inteligencia a nivel nacional, que no pega una hasta el día de hoy. Segundo, es necesario hacer una reingeniería total también de los centros carcelarios y una reingeniería de aquellos señores que se visten de túnica negra con un gorrito en la cabeza y que dicen que la justicia es para todos. Me refiero a la función judicial. Ahí hay que hacer una reingeniería donde estos señores levantan la bandera de la impunidad todos los días en este país. Entonces, con esas tres cosas vamos a comenzar a cambiar la dinámica del crimen organizado en este país. Otra cosa importante, Ajá. el gobierno está completamente equivocado. ¿Y por qué está equivocado el gobierno? Porque tiene un pensamiento, yo diría, errado con relación a la amenaza que se enfrenta. El gobierno cree que está combatiendo a la delincuencia común y por lo tanto, bajo esa concepción, la solución para él es el problema de tipo policial, tipo seguridad ciudadana. Mejorar condiciones de PAI, de UPC, démosle una motito por aquí, un patrullero. No, señor Guillermo Lazo, usted está completamente equivocado desde el primer día. Y lo dije, usted está combatiendo al crimen organizado transnacional y eso implica un problema de seguridad nacional. La seguridad nacional, para que usted entienda, es
lo macro, y dentro de la seguridad nacional hay otro tipo de seguridades. Una de ellas es la seguridad ciudadana, un pequeño extracto de la seguridad nacional. Todo eso refleja entonces que los cambios deben de ser de fondo y de inmediato. Ni lo uno ni lo otro se ha cumplido en este país. La pregunta es ¿por qué? Por falta de decisión política. Entonces No no le hay una interesa. decisión política que haya permitido que estas cosas que usted está señalando, estos puntos que usted está señalando, aunque sea dos que sean fundamentales, no se hayan hecho por el tema. Por ejemplo, el tema de las Permítame, Javier, fronteras. dos solo para concretar la idea. Ujú. Falta de decisión política por dos factores. ¿Cuáles? La una, porque hay un comprometimiento de pronto con organizaciones que pueden estar vinculadas al crimen organizado transnacional o organizaciones de lavado de dinero o diferentes cosas. Puede ser una de las Ujú. causales. La otra es porque el nivel de asesoramiento que tiene el decisor político es tan pésimo que no la ven venir los problemas que tiene el país. Entonces, cuando usted ve ese tipo de situaciones, pues es sumamente grave para el que está ejerciendo las funciones de presidente tomar decisiones. Pero también no solo está en los asesoramientos, sino está en la decisión que uno tome como estadista. ¿Y qué decisión es la más importante que debió haber tomado el primer día? El primer día debía de haber declarado en forma permanente la instalación del COSEPE. No solo ese día que dijo voy a instalar el COSEPE para darle a la sociedad un cierto respiro. Permanente porque la crisis de seguridad que tiene este país no es de un día, ni de 2 días, ni tampoco se soluciona con los famosos estados de decepción que se han hecho característicos en el presidente Guillermo Lasso. No, señor. Los estados de decepción, porque no sean decepción, no han dado ni un solo resultado. Y lo que sí hemos aportado los ecuatorianos es con la cantidad de muertos que siguen incrementándose día a día. Estados de excepción que pese a existir, la violencia en vez de bajar aumenta. Punto uno. Ese asesoramiento al cual usted se refiere no es que es pésimo, nunca existió, no ha existido ni existirá hasta que no haya una decisión en ese sentido que con frontalidad y con firmeza se lo ejecute. Lo de las fronteras no es fácil, coronel. Yo entiendo cuál es la posición que usted señala con uno de esos factores. Porque la gente o el común de los ecuatorianos puede decir, vámonos hasta la frontera con Colombia y Guaquillas en Perú, Loja con Perú. No, hay muchos puestos clandestinos por lo cual trafica la droga y en eso es lo que se tiene que trabajar por parte de esa fuerza de tarea conjunta. Es correcto lo que usted indica. Al manifestar yo que es necesario la conformación de una fuerza de tarea conjunta, tanto para la frontera norte y otra para la frontera sur, lo que estoy diciendo es básicamente que ese tipo de estructura militar que estará compuesta militar conjunta, Ujú, militares y policías, ujú. estará más o menos conformada por aproximadamente unos 9,000 a 10,000 hombres para cubrir esa zona fronteriza, con patrullajes permanentes, taponando todo lo que son los pasos ilegales, haciendo interdicciones terrestres, interdicción aérea, interdicción fluvial, interdicción marítima en el caso de las fronteras. Eso es lo que se necesita, o sea, que exista una mayor presencia ya del personal militar. Hay, pero en ciertas partes no está complementada, por eso es el desbordamiento de esa cocaína. Si no, solo tomen referencias. Puerto de Amberes, Bélgica. Año anterior, ¿cuánto capturaron? 122 toneladas de cocaína en el año 22. ¿Mm? ¿De dónde provenían esas 122 toneladas de cocaína? Provenían del puerto de Guayaquil. Increíble. ¿Y por qué del puerto de Guayaquil? Porque en el país solo hay 2 puertos que tienen escáner. El puerto de Manta tiene 2 escáneres fijos. El puerto de Pozorca tiene 2 fijos y 2 móviles. Y el resto de puertos, que no les voy a mencionar, no tienen nada. ¿Por qué cree usted que los que estaban en el puerto de Puerto Bolívar, la contratista que tenía la operación del puerto, Ujú. dice, ya no soporto más, yo creo que hasta ahí nomás quedamos, y creo que estaban ya paralizando actividades? Claro, porque reciben amenazas para poder llevar la carga a los grandes buques y eso así no, o sea, nadie entiende cómo podemos desarrollar una actividad tan fundamental, en el caso específico del banano, que no puedan ni Correcto, siquiera, Javier, pero una cosa, perdón, ¿no? justamente lo que usted está refiriéndose, por eso es que la segunda recomendación al Estado era necesariamente la militarización temporal de puertos y aeropuertos. Eso es vital para que le dé seguridad al puerto y control de la carga que va a salir y evitar los problemas mayores.
Es increíble, la verdad, coronel, porque cuando uno quiere entrar al puerto, a las instalaciones del puerto, le revisan hasta el alma, le hacen firmar papeles y la droga entra como Pedro en su casa. El abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista. Abogado Cepeda. ¿Cómo le va, coronel? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Ramiro? Buenos días. ¿Torpeza o mala fe? ¿O las dos cosas juntas? Las dos cosas malas integradas, y yo pondría una adicional más. Yo pondría también inexperiencia, ineficiencia administrativa y operativa. Eso se Total, llama cuatro cosas corrupción. reunidas. Se llama corrupción porque aceptar un cargo para el cual uno no está preparado es otra forma de corrupción. Porque un inepto no puede ser puesto en un puesto de importancia. Ya, a mí que no me vayan a poner de ministro de Economía porque descalabro la economía, porque yo de eso no sé. Ya, entonces uno debe tener por lo menos la decencia de decir, para esto no estoy capacitado. Pero si tuvimos un señor Ordóñez manejando la seguridad nacional, cualquier cosa puede pasar en este país. O era parte de la mala fe. Yo creo que es la inexperiencia del presidente de la República, que además de haber estado en campaña política durante 10 años y que suponíamos que tenía ya cuadros para poder gobernar el país, equipos bien formados y estructurados, pues no. Era pura pantomima, es pura improvisación hasta el día de hoy. Y pues el problema es que gran parte de los puestos y de los cargos no eran gente seleccionada adecuadamente, especialistas, técnicos. El país necesita técnicos, no necesita cuotas políticas, señor Lazo, no necesita amigos que le vengan a estar lamiendo los zapatos, no necesita eso. Necesita gente que verdaderamente conozca el problema y le pueda asesorar al país, porque usted representa a los ecuatorianos, no es que usted es dueño del país. Entonces necesita que de esos profesionales, que hay cantidades de profesionales en este país, le puedan dar una orientación clara para que se tomen decisiones adecuadas. Mario, yo quiero preguntarle a usted algo. Hay cosas que en el camino de este gobierno sucedieron, como aquella famosa cosa del radar de Montecristi, que hasta la fecha uno sabe qué demonios pasó. En el camino dijeron que iba a sobrevolar un avión americano que tenía las mismas características de los elementos tecnológicos que habían en la base de Manta y que no era invasión a la soberanía porque volaba, entraba, salía, mandaba la información. Se han traído armamentos desde Israel. Se han hecho cosas aisladas, pero sigo sin entender por qué no hay el radar, por qué ese avión ya no vuela, porque tengo entendido que ya no sobrevuela la zona. O sea, aquí hay algo que sigo sin entender. O sea, nos mandan a hacer el examen de la próstata cada vez que hacen una declaración y resulta que piensan que todos somos tontos porque incautan una droga que probablemente es un porcentaje pequeño de lo que en verdad sale del país. Es correcto. Con relación al tema del radar, partimos desde el inicio con una situación crítica. Generalmente estos son instalaciones estratégicas, reservadas, secretas del Estado ecuatoriano. Yo fui director de inteligencia del ejército y yo no sabía dónde estaban ubicados los radares ecuatorianos, porque esa es una responsabilidad de la Fuerza Aérea. Yo como oficial de inteligencia tampoco iba a preguntarles, dígame en dónde están los radares. Tenía una información muy vaga de las zonas donde estaban, pero no sabía exactamente dónde estaban. Pero ¿qué pasó aquí en el país? El mismo presidente de la República, con todos los diferentes asesores, entre comillas, decidieron que la mejor forma de hacer propaganda y publicidad es decirle, señores, tenemos un radar en el cerro de Montecristi, las coordenadas son tales, tal, 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 tal. Aquí, en la puntita del cerro tenemos. Ahí complicaron la seguridad de ese radar. Porque el radar, ¿para qué está hecho? Para detectar las narcoavionetas que entraban. Y si ese radar seguía funcionando, ¿a quién afectaba? Al crimen organizado transnacional. Y si estaba afectando al crimen organizado transnacional, ¿qué cree que deberían haber hecho las organizaciones delictivas? Pues bajarse el radar. Se bajaron el radar y después dijeron, vamos a reemplazarlo. Yo recuerdo que el ministro de ese entonces dijo, se formaron 3 comisiones del Ministerio, del Comando Conjunto, de la Fuerza Aérea, de la Fiscalía General del Estado. Pasaron como un año
les preguntaban los medios de comunicación, decían, no es responsabilidad nuestra, eso es responsabilidad de la Fiscalía. Y hasta el día de hoy no sabemos qué pasó en esa situación. Ese es el tipo de cosas que no pueden pasar en una administración gubernamental, porque eso quiere decir que hay complicidad. Si hay que sancionar, se tiene que sancionar con todo el rigor de la ley. No importa quién esté ahí, sea el hermano, el primo, la mamacita, el papacito, no importa. El tío, no importa. Aquí hay un bien superior, supremo, que es el Estado, no los intereses familiares o empresariales. Mario, Entonces, algo a mí que sí, me ha preocupado siempre es el tema de la ruta del dinero más que la ruta de la droga. Porque a algunos tóquenle la billetera y no las posaderas, dice un viejo refrán. Cuando usted toca el dinero, está tocando la parte sensible del negocio. Pues sin dinero no hay nada, sin dinero no hay armas, sin dinero no hay movilización, sin dinero no hay coimas, sin dinero no existe. Pero sobre el dinero yo no he visto una sola incautación de un trabajo entramado de aquellas organizaciones así. Y voy a hacer una metáfora como la que descubrieron el entramado de Odebrecht, que fue por la delación de un señor allá en Estados Unidos y en Brasil, que se descubrió todo el entramado. Para la droga debe haber un entramado parecido, pero resulta que de eso, mutis por el foro. las, eh, las diferentes investigaciones solo llegan hacia máximo los lugartenientes, no suben a los terceros, segundos y primeros lugares. Recién golpeamos el quinto o sexto lugar, los que están encargados de trasladar la droga, los que están encargados de los centros de acopio. No llegamos a las cabezas del crimen organizado y a las cabezas políticas. No llegamos allá, porque no hay información, porque ellos se pasean libremente por todos los ámbitos, porque no hay una vinculación que los logre integrar con este tipo de investigación. Entonces, eso nos permite definir que la impunidad en este país sigue avanzando. Con relación a lo que usted decía, en Colombia, en el año 2004-2003, más o menos, se da el famoso efecto globo. ¿Qué es el efecto globo? Fíjese cómo actúa el crimen organizado. El efecto globo no era otra cosa que el cambio de este holding delictivo, me refiero a los carteles colombianos y carteles mexicanos que operaban ahí, hacia otro país, hacia otros países. Porque en ese tiempo el presidente Uribe había rebajado de cerca de 189,000 hectáreas de cocaína de producción a cerca de 47,000 hectáreas. Entonces era una afectación brutal y tremenda. Por lo tanto, era necesario e importante, pues, cambiar de estrategia. Por eso se reunieron en Sinaloa las diferentes organizaciones mexicanas y colombianas y dijeron, vean, tenemos un problema, el negocio no funciona. Justo lo que usted decía, los dineros nos están quebrando. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí resolvieron. Tenemos que irnos a unos países que sean mucho más amigables, pues, con el narcotráfico. Países que tengan fronteras altamente permeables, países donde la política sea penetrable, sean parte del mismo negocio, países de lavado de dinero, países con una justicia corrupta en su totalidad, países que permitan, pues, cambiar de identidad, países con leyes sumamente débiles, estructuras gubernamentales pésimas, sistemas de seguridad, yo diría mínimos. No alargo el cuento. Y si es dolarizado, mucho mejor. En un país es donde estamos viviendo y el otro país es Venezuela. Entonces, ¿qué hizo el crimen organizado? Trasladó sus negocios hacia estructuras mucho más amigables para el crimen organizado, que les faciliten seguir ganando dinero y no les compliquen la vida como le estaba complicando el señor Uribe allá en Colombia. Eso es lo que hicieron. Y las repercusiones tenemos al momento en el país. O sea, ya lo que yo pensaba, y creo que ya de pensar en cosas buenas me estoy cansando, era que este presidente, a ser un experto, un banquero, alguien que domina el sistema financiero, podía saber qué teclas tocar para poder presionar en la ruta del dinero, pero si no pudo ni escoger un superintendente de bancos
Imagínense cómo puede aclarar este tema. A mí sí me preocupa, y ya lo digo, lo anterior con ironía, pero esto ya con preocupación extrema, de que llegue un momento en que no haya canal financiero que no esté contaminado. Y no digo que no esté contaminado porque los dueños de los bancos lo permitan, sino porque ya el torrente financiero tiene el virus de tal naturaleza que por más controles que haya va a ser imposible ver la ruta del dinero, porque estará ocupando tantas líneas del sistema financiero que o se las deja pasar o se cae el sistema. Había un artículo que salió la semana anterior en Estados Unidos y que me preocupó sumamente. Y era lo siguiente: hablaban de que gran parte de las economías de los países considerados los principales centros de acopio internacionales del narcotráfico en América Latina, me refiero a Argentina, con Rosario, Buenos Aires, me refiero a Sao Paulo, Brasil, con Río de Janeiro también allá, y Manaus, me refiero a Venezuela, me refiero a Colombia y me refiero a la principal potencia de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico, que se llama Ecuador. El problema se generaba en este tipo de, de lugares porque allá gran parte de esta superproducción de cocaína, pues gran parte de ello pues estaba alimentando las economías nacionales, y gran parte de ese dinero sucio era el que fortalecía y mantenía los procesos financieros locales, nacionales, perdón. En este caso, también el tema ecuatoriano. Recuerde las palabras del señor Pablo Escobar: déjeme en libre y yo pago la deuda que tiene Colombia a nivel internacional, la deuda externa, ¿no? Que se realizó en Miami, liderada por el señor Pablo Escobar como representante del gobierno colombiano. Me acuerdo perfectamente del hecho. Exactamente. Entonces acá, gran parte de la economía que se mueve, los bancos no la pueden controlar. Eso es, usted decía una cosa, una gran verdad. Diferentes líneas económicas, imposible controlarlas. La famosa WAFE, imposible que tenga todos los canales y las investigaciones del caso. Aquí se lava cantidad de dinero y pues por eso fue seleccionado este país, porque una de las características es que permita el lavado de dinero. Así es, Mario. Déjeme darle la bienvenida a nuestro director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines, quien continúa también con la entrevista. ¿Cómo le va, mi querido Mario? Buenos días y a toda la audiencia. Eduardo, qué gusto saludarle. ¿Cómo ha pasado? Digo, encantado. El presidente de la República, Mario, en las Naciones Unidas, ha dicho que necesita un esfuerzo internacional de la comunidad internacional, perdóneme la redundancia, para luchar contra este flagelo. Lo ha dicho más o menos en estos términos. Siempre se pide la colaboración, pero la pregunta, ¿es suficiente la colaboración? Porque entiendo que lo que estaba pidiendo es dinero, recursos, no solamente ayuda en el tema de inteligencia. A ver, Eduardo, permítame hacer una reflexión rápida. El gobierno puede pedir a la comunidad internacional el apoyo que quiera, los recursos que quiera. ¿Qué le pide la comunidad internacional? Resultados. Le pide una planificación para poder invertir. Estamos con la idea que decía el presidente de la República hace 1 año y medio casi atrás. Él hablaba del famoso Plan Ecuador y lo comenzó a utilizar como bandera de lucha en Europa, en Francia, en Alemania. También fue a Estados Unidos con esta idea. Y a decir, señores, necesitamos el Plan Ecuador como la alternativa. Necesitamos aproximadamente unos 5,000 millones de dólares. La pregunta que le tienen que haber hecho al señor Guillermo Lasso es, ok, vamos a ver de dónde capitalizamos esos 5,000 millones. ¿Y ustedes cuánto ponen, señores? ¿Ustedes solo ponen los bolsillos? No. Ya. Colombia, en el plan Colombia, metió cerca de 8,000 millones de dólares de su presupuesto. Y
los señores de la comunidad internacional cerca de 6.000 a 7.000 millones. Y ahí hubo una situación especial. Le dijeron clarito, no va a utilizar estos 13.000 millones de dólares solo en potencializar su aparato militar y policial. No, señor. Al crimen organizado y al narcotráfico no se lo combate solo con el tema militar y policial. Se le combate mejorando las condiciones de vida del pueblo. Por lo tanto, el 75% de ese presupuesto fue para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Okay. Eso es lo que hay que hacer. La mejor forma de combatir, y quiero solo salir un poquito del esquema que estamos conversando. He escuchado a los candidatos presidenciales, a uno de ellos, hablar justamente lo que estoy diciendo. El señor Daniel Noboa habla sobre las fuerzas de tarea en la frontera, habla sobre la privatización que vengo diciendo desde mucho tiempo atrás, habla sobre este nuevo esquema, pero habla sobre todo sobre el tema de cómo transformar esta posición de debilidad estatal que se da por la desigualdad y la pobreza que existe en el país, cambiar las condiciones de vida. Ahí está el éxito de la lucha contra el crimen organizado transnacional. Estamos hablando entonces, mi querido Mario Pazmiño, de una integralidad, ¿verdad? No solamente son los recursos, sino también invertir en los temas que dice usted, sociales, de trabajo, de educación, de concientización, para que puedan tener otro camino más, no solamente militar, inteligencia, habitualla, pistola, todo, sino también de arreglar lo que está pasando dentro del país. Cosa complicada, Mario, no imposible, pero complicada, sobre todo conociendo al Ecuador, ¿no? Eduardo, es una cosa complicada, pero esto viene desde 3 décadas atrás. No esperemos que venga una persona y solucione el problema. O peor aún, que nombran a una persona y al otro día cambió el país. No. Para cambiar este país necesitamos 3 décadas por lo bajo, señores. Y 3 décadas con objetivos nacionales claramente definidos y políticas públicas nacionales claramente definidas a largo plazo. Hacia allá tenemos que caminar. Lamentablemente, en este país, cada cambio de gobierno, inventamos el agua tibia. El nuevo presidente viene con otras supuestas macroideas sobre cómo arreglar las condiciones de vida del país. Y todo lo anterior se bota al tacho de la basura y comenzamos de cero nuevamente. No partimos, no arrancamos, siempre estamos en las preliminares. Es justamente por eso. No hay una política pública de largo alcance en que todos los gobiernos se sienten y respeten esa política para sacar al país del estancamiento. No. Cada uno piensa más bien en cómo tengo que solucionar los problemas de mis amigos, de mis coidearios, del partido político. Así no se hace patria en mi país. Muchas gracias, Mario Pazmiño, clarísimo. Muy amable por atendernos. Le mandamos un abrazo y seguimos conversando. Muchas gracias y viéndonos. Saludos, Mario. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes, muy amable. Muy bien. Buen día. Vamos a abrir espacio a las menciones. Y decimos, Eduardo, ¿está buscando un lugar perfecto para vivir? Cuénteme. Le presento Yo Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santana. ¿Sabe qué? Lo sorprenderá en cada detalle. A ver.